un ángel descendió del cielo, y en cuestión de días, 70.000 personas dejaron de respirar. No fue guerra, no fue accidente, fue juicio. Un juicio tan preciso y devastador que cada paso del mensajero celestial estaba contado. Su espada ardía con fuego que no pertenece a este mundo. Y lo más perturbador, no se detuvo porque se cansara. No se detuvo porque Israel tuviera fuerza para resistirlo. Se detuvo porque Dios dijo: basta. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los relatos más estremecedores de toda la Biblia. Un relato que muy pocos predican, que raramente se lee en voz alta, y que revela un rostro de Dios que no muchos quieren ver, el Dios que juzga, pero también el Dios que decide cuándo mostrar misericordia. Si crees conocer esta historia, te prometo que nunca la has escuchado así. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. Imagina Jerusalén en un día cualquiera. El sol se eleva sobre los tejados de piedra, iluminando mercados abarrotados donde los comerciantes gritan sus precios y los compradores negocian con manos rápidas y miradas agudas. Niños corretean entre burros y cabras, riendo, esquivando carretas cargadas de grano. Soldados patrullan las murallas, observando las colinas distantes, siempre atentos a posibles amenazas. Pero ese día, la amenaza no se encontraba en los ejércitos de los filisteos, ni en las emboscadas de tribus enemigas. No. Ese día, el peligro venía desde el cielo, invisible para la mayoría, pero tan real como el aire que respiraban. Y todo comenzó con una decisión. Una sola. Un pensamiento que germinó en la mente del rey David y que, como una chispa en un campo seco, encendió una cadena de eventos que terminarían en una de las tragedias más terribles de la historia de Israel. David, el pastor que se convirtió en rey, el hombre que había derrotado gigantes, que había unificado tribus y conquistado ciudades, había sobrevivido a traiciones, guerras y tentaciones. Había experimentado la mano de Dios protegiéndolo una y otra vez. Y, sin embargo, ese día no fue una espada enemiga ni una conspiración palaciega lo que lo puso en peligro. Fue algo más sutil, más interno. El tipo de batalla que no se libra con armas, sino con el corazón. El texto bíblico nos dice que David decidió realizar un censo de los hombres de guerra de Israel. Un conteo de su ejército. A simple vista, parece una medida lógica. Un rey necesita saber con cuántos hombres cuenta para defender el reino. Pero en el corazón de esa decisión había algo más: orgullo. Un desplazamiento de confianza. Durante años, David había ganado batallas contra ejércitos mucho más grandes, no por la cantidad de sus soldados, sino porque confiaba en que el Señor le daba la victoria. Esta vez, sin embargo, su seguridad comenzó a medirse en números y no en la promesa de Dios. Incluso su general, Joab, percibió el peligro. Que el Señor multiplique a su pueblo 100 veces más, le dijo. ¿Pero por qué mi señor el rey desea hacer esto? ¿Por qué ha de traer culpa sobre Israel? Joab sabía que no era un simple registro militar. Era un acto de independencia, una señal de que el rey estaba buscando seguridad fuera de Dios. Pero la orden fue firme. Los mensajeros partieron, recorriendo cada rincón de Israel, contando a los hombres listos para la guerra. 9 meses y 20 días después, el informe regresó. Decenas de miles de soldados. Un número impresionante. Un número que, en apariencia, confirmaba la fortaleza del reino. Pero en el momento en que David escuchó el total, algo se quebró dentro de él. El orgullo se desvaneció y fue reemplazado por un peso insoportable de culpa. El mismo que había danzado ante el arca de Dios con un corazón puro ahora sentía que sus manos estaban manchadas por una falta de fe. Entonces vino el mensajero de Dios, el profeta Gad, con palabras que helaron el aire del palacio. Así dice el Señor: tienes 3 opciones. Escoge una y así te trataré. 3 años de hambre, 3 meses huyendo de tus enemigos, o 3 días de peste en la tierra, enviada por el ángel del Señor. El silencio debió ser absoluto. 3 días pueden parecer poco comparados con años de sufrimiento, pero lo que estaba en juego no era la duración, sino la intensidad. David respondió con un corazón dividido entre temor y esperanza: estoy en gran angustia. Mejor caigamos en manos del Señor, porque grande es su misericordia, pero que no caiga yo en manos de hombres. David estaba eligiendo confiar en que, incluso en medio del juicio, Dios podría mostrar compasión. Lo que no imaginaba era cuán implacable podía ser esa compasión y cuán alto sería el precio que se cobraría en vidas. El amanecer del primer día no trajo señales visibles de lo que se avecinaba. No hubo nubes oscuras ni terremotos. La muerte comenzó de forma silenciosa, casi invisible. Un hombre en las afueras de Betel cayó enfermo y murió en cuestión de horas.
Luego fue una familia en Jericó. Después un grupo de trabajadores en los campos de trigo. El rumor se extendió rápido, una plaga. Pero no era como las enfermedades comunes. Era rápida, precisa, y parecía moverse con voluntad propia. No tardaron en comprender que esto no era obra de la naturaleza, sino de algo o alguien. Las Escrituras dicen, y envió el Señor un ángel, que destruyó a 70,000 hombres. Un ser que no actuaba por capricho, sino por mandato. Un ejecutor del juicio divino. Invisible para la mayoría, pero imposible de detener. Cada paso que daba significaba el final de incontables vidas. Mientras el pueblo lloraba y los sacerdotes clamaban, el ángel seguía avanzando, acercándose a Jerusalén. Y allí, en el corazón de la ciudad, el rey David se preparaba para enfrentar no a un enemigo humano, sino a la mirada ardiente de un mensajero celestial que venía con la espada desenvainada desde la presencia misma de Dios. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. Para comprender la magnitud de este episodio y por qué Dios envió a un ángel destructor contra su propio pueblo, debemos retroceder y mirar el panorama completo. Israel no era un reino cualquiera. Era la nación que Dios había elegido de entre todos los pueblos para ser su herencia, su tesoro especial, una luz para las naciones. Desde Abraham, pasando por Isaac y Jacob, hasta Moisés y Josué, la historia de Israel era un testimonio de la fidelidad divina, pero también un registro de advertencias y consecuencias cuando el pueblo se desviaba. En tiempos de David, Israel estaba en uno de sus puntos más altos en cuanto a poder y territorio. Bajo su liderazgo, las tribus estaban unidas, las fronteras aseguradas y las arcas del tesoro real llenas gracias a victorias militares y tributos de naciones vecinas. Jerusalén había sido establecida como la capital, y más importante aún, como el lugar donde reposaba el Arca del Pacto, símbolo de la presencia de Dios. Sin embargo, la prosperidad y la seguridad traen consigo un peligro invisible, la ilusión de independencia espiritual. Es fácil confiar en Dios cuando no hay recursos ni fuerza propia, pero cuando las victorias se acumulan y las riquezas crecen, el corazón humano tiende a cambiar su enfoque. Deja de mirar al cielo y empieza a mirar los muros, los ejércitos, las cifras. Y eso fue lo que ocurrió con David. El censo no era malo en sí mismo. La ley de Moisés incluso contemplaba censos, pero cada vez que se hacía debía ir acompañado de una ofrenda de expiación para evitar que la soberbia o el pecado del pueblo atrajeran juicio. El problema no fue el acto administrativo, sino la motivación detrás de él. David no pidió el censo para cumplir un mandato de Dios, sino para satisfacer una inquietud interna, saber exactamente cuán poderoso era su ejército. En otras palabras, medir la fortaleza del reino según criterios humanos y no según la promesa divina. Y eso, en un líder ungido por Dios, es un acto que tiene repercusiones espirituales profundas. No era solo su vida la que quedaba expuesta al juicio, sino la de toda la nación. En la cultura bíblica, el rey representaba a su pueblo. Lo que él hacía, en un sentido espiritual, lo hacía toda la nación. Así como la obediencia de un rey podía traer bendición a miles, su desobediencia podía traer consecuencias que alcanzaban a inocentes. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Dios envió al profeta Gad con 3 opciones de juicio. A simple vista, cada una parecía terrible, pero había una diferencia crucial. Las 2 primeras dependían de factores humanos, la tercera dependía únicamente de Dios. 3 años de hambre implicaban sufrir y depender de otros pueblos para sobrevivir. 3 meses huyendo de enemigos significaban humillación militar y riesgo de esclavitud. Pero 3 días de peste enviaban un mensaje distinto, la vida y la muerte en manos directas de Dios, sin que ejército o fortaleza alguna pudieran influir en el resultado. David eligió caer en manos de Dios. Lo hizo porque conocía la misericordia divina, pero quizás no calculó el peso del juicio cuando es Dios mismo quien lo ejecuta. En la Biblia, el ángel del Señor no es un mensajero cualquiera. En muchas ocasiones, este título describe a un ser celestial que actúa con la autoridad misma de Dios, capaz de destruir ejércitos enteros en una noche, como cuando 185,000 soldados asirios cayeron en tiempos de Ezequías. Su presencia significa que el cielo ha intervenido directamente en los asuntos de la tierra, y que el resultado será decisivo. En este caso, ese ángel no venía a entregar un mensaje de advertencia ni a guiar a un profeta. Venía con la espada desenvainada, símbolo del juicio inminente. La idea de una espada en manos de un mensajero celestial aparece varias veces en las Escrituras, y siempre indica que el tiempo de la paciencia divina ha llegado a su límite. La espada que blande el ángel no es un arma física, sino una representación de la autoridad para ejecutar la sentencia de Dios.
Y aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. La plaga no fue una fuerza ciega de la naturaleza. No fue una enfermedad descontrolada. Fue dirigida. El texto bíblico deja claro que el ángel se movía de un lugar a otro, siguiendo instrucciones precisas. Esto implica que cada muerte estaba bajo el control soberano de Dios. No hubo víctimas accidentales. El juicio fue exacto, medido y deliberado. Imagínalo, en un extremo del reino, familias enteras cayendo sin explicación médica, mientras en otro extremo aún había calma, pero todos sabían que la sombra de la muerte se acercaba. Las conversaciones en los mercados se reducían a susurros. Los sacerdotes ofrecían incienso y clamaban en el templo, pero la nube invisible del juicio avanzaba sin detenerse. La tensión debía ser insoportable. Aquí es donde entendemos por qué la Biblia nos muestra esta escena, para que reconozcamos que el pecado, incluso cuando parece privado o insignificante, puede tener consecuencias masivas. Lo que comenzó como una decisión en el corazón del rey ahora recorría aldeas y ciudades dejando un rastro de luto. Pero el relato también nos muestra otra verdad. Incluso en medio del juicio, Dios establece límites. El ángel llegó hasta Jerusalén y se detuvo en la era de Arauna, el Jebuseo. Allí, sobre un lugar elevado donde se trillaba el grano, se desplegó una imagen que ningún israelita olvidaría. El ángel, entre el cielo y la tierra, con la espada extendida sobre la ciudad. En ese instante, Dios habló: «Basta, retira tu mano». El juicio no terminó porque David lo pidiera, ni porque el pueblo se escondiera. Terminó porque Dios decidió detenerlo. Este detalle es crucial para entender el carácter divino. Él es soberano no solo para iniciar un juicio, sino también para medir su duración y alcance. Ni un segundo más, ni una vida más, de lo que Él determina. El escenario en la era de Arauna también es profundamente simbólico. La trilla era el proceso de separar el grano útil de la paja, lo que servía de lo que debía desecharse. Allí, en ese lugar físico, se estaba llevando a cabo un acto espiritual. Israel estaba siendo pasado por la criba, y lo que quedaba era un llamado urgente a la humildad y al arrepentimiento. David, viendo al ángel, se quebrantó de una forma que pocas veces encontramos en las Escrituras. Cayó rostro en tierra y clamó: «Yo pequé, yo hice la maldad. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre». Este es un punto donde la historia adquiere un matiz mesiánico, porque el rey intercede ofreciendo su propia vida para salvar a su pueblo, una sombra lejana de lo que Cristo haría siglos después. La respuesta de Dios vino a través del profeta Gad. David debía levantar un altar en ese mismo lugar. Un altar, en medio de un juicio, no es un simple acto ritual. Es una declaración de que la comunión con Dios es la única esperanza para detener la destrucción. David compró la era de Arauna, rechazando recibirla como regalo. Sus palabras resuenan con fuerza: «No ofreceré al Señor holocaustos que no me cuesten nada». Con esa ofrenda, el fuego del juicio se apagó y la espada del ángel fue envainada. Pero la lección quedó grabada en la memoria colectiva de Israel. Un líder que confía más en sus recursos que en su Dios puede poner en peligro a toda la nación, y la única respuesta es la rendición total ante la voluntad divina. Este episodio, además, establece el lugar donde años más tarde se construiría el Templo de Salomón. El sitio donde la espada fue detenida se convertiría en el corazón espiritual de Israel. El lugar de juicio se transformó en lugar de adoración. Y esto nos revela algo profundo. Dios puede tomar el lugar de mayor dolor y convertirlo en un punto de encuentro para su gloria. La historia del ángel que mató a 70,000 israelitas no es simplemente una advertencia sobre el juicio divino, sino también una ventana hacia el carácter de Dios, justo, santo, pero también capaz de detener su ira en un instante y transformar la tragedia en testimonio. El pecado no siempre se manifiesta con un grito abierto de rebelión. Muchas veces comienza con un susurro casi imperceptible que se cuela en los rincones del corazón. En el caso de David, no fue un acto de idolatría pública, ni la construcción de altares paganos, ni un pacto con reyes extranjeros para traicionar a Dios. Fue una decisión que, a ojos humanos, podría incluso pasar como prudente, contar a sus hombres de guerra. Pero aquí radica la profundidad de la prueba. David había aprendido desde joven que la victoria no dependía de números. Cuando se enfrentó a Goliat, no lo hizo respaldado por un ejército superior, sino con 5 piedras y una honda, proclamando que el Señor le daría la victoria. Cuando huía de Saúl, sobrevivió no porque tuviera recursos infinitos, sino porque Dios abría caminos en medio del desierto y le concedía favor aún entre sus enemigos. En cada batalla contra filisteos, moabitas, edomitas o amonitas, David había visto cómo ejércitos más grandes caían ante la intervención divina.
Pero ahora, en un momento de estabilidad y poder, su corazón comenzó a inclinarse hacia algo diferente. El orgullo es sutil. No siempre se presenta como arrogancia descarada. A veces se disfraza de responsabilidad, de estrategia, de hacer lo que es lógico. El problema es que lo lógico para el hombre no siempre es lo correcto ante Dios. Contar los hombres de guerra podía parecer un simple ejercicio administrativo, pero en el contexto espiritual era una declaración. Quiero saber exactamente cuán fuerte soy por mis propios medios. La motivación no era preparar al ejército para una amenaza específica ordenada por Dios, sino tranquilizar una inquietud interna que dudaba, aunque fuera un poco, de que el Señor seguiría siendo suficiente. Este desplazamiento de confianza es mortal en el reino espiritual. Cuando el corazón de un líder se mueve del Jehová es mi fortaleza al mis recursos son mi fortaleza, la cobertura espiritual se debilita. Y lo más grave, sus decisiones afectan a todos los que están bajo su liderazgo. Joab, el comandante del ejército, percibió esto con claridad. Él no era un hombre particularmente piadoso en todos los relatos bíblicos, pero su experiencia como militar le daba una perspectiva clara. Cada vez que Israel dependía de Dios, vencía, cada vez que dependía de su fuerza, caía. Por eso intentó disuadir a David. Que el Señor multiplique 100 veces el número de su pueblo. Pero, mi señor el rey, ¿por qué desea hacer esto? Joab entendía que más allá de las cifras, lo que estaba en juego era la fidelidad y la confianza en Dios. Pero David insistió. Su orden fue absoluta. El censo comenzó y se convirtió en una empresa monumental. 9 meses y 20 días de viaje por todo Israel. Hombres enviados a recorrer montañas, valles, aldeas, ciudades fortificadas. Cada soldado registrado era un número que engrosaba la estadística, y quizás, en el corazón de David, cada cifra le daba una sensación creciente de seguridad. Pero esa seguridad era un espejismo. Cuando finalmente recibió el número total de hombres aptos para la guerra, algo dentro de él se quebró. No era satisfacción lo que sintió, sino un peso de culpa insoportable. En ese instante comprendió que había hecho algo más que contar soldados. Había desplazado su confianza. Había medido su poder no por la presencia de Dios, sino por la cantidad de espadas a su disposición. Y cuando un hombre que ha sido ungido y escogido por Dios actúa en independencia espiritual, el cielo responde. No porque Dios sea frágil en su honor, sino porque sabe que permitir que sus siervos vivan en esa ilusión de autosuficiencia es condenarlos a una derrota más grande. El mensaje de juicio vino a través del profeta Gad, y la forma en que Dios presentó las opciones es reveladora. No fue una sentencia directa, sino una elección. Esto no significaba que David pudiera evitar el castigo, sino que debía confrontar las consecuencias y elegir la forma en que se manifestarían. 3 años de hambre, 3 meses de derrota militar o 3 días de peste enviada por el ángel del Señor. Cada opción tenía un significado profundo. El hambre representaba una dependencia prolongada de otros pueblos y la humillación de tener que pedir ayuda a naciones vecinas, recordando al pueblo su vulnerabilidad. La derrota militar simbolizaba la exposición ante enemigos humanos, la vergüenza pública y el colapso de la reputación que Israel había construido. La peste, en cambio, era un juicio directo desde el cielo, ejecutado por un mensajero de Dios, sin mediación humana, imposible de detener por murallas o espadas. David eligió caer en manos de Dios, confiando en que su misericordia sería mayor que la crueldad humana. Pero esta elección también significaba aceptar que el golpe vendría con fuerza divina, rápida y sin aviso. Aquí vemos otra faceta del pecado oculto. Sus consecuencias rara vez se limitan al culpable. En el diseño espiritual, el pecado de un líder afecta a la comunidad que lidera. La Biblia está llena de ejemplos donde las decisiones de reyes, sacerdotes o patriarcas trajeron bendición o juicio no solo para ellos, sino para sus descendientes y su pueblo. Cuando la peste comenzó, no hubo señales visibles en el cielo. No cayó fuego, no hubo truenos. Simplemente, hombres comenzaron a caer. En las aldeas, la gente veía como un vecino, sano esa mañana, se desplomaba sin razón aparente. En cuestión de horas, la enfermedad se propagaba como si tuviera inteligencia propia, eligiendo su camino con precisión letal. No todos podían ver al ejecutor, pero el mundo invisible estaba en plena acción. El ángel del Señor avanzaba con una misión clara: cumplir la sentencia dictada desde el trono de Dios. Aquí se revela un principio espiritual inquietante: el juicio de Dios no es caótico, es intencional. Cada paso del ángel estaba guiado por una instrucción divina. La plaga no era un desastre fuera de control, era un acto calculado del cielo. Y, sin embargo, incluso en medio de este juicio implacable, había un límite.
La historia nos dice que cuando el ángel llegó a Jerusalén, se detuvo en la era de Arauna. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, con la espada desenvainada y extendida sobre la ciudad, esperaba. No porque no pudiera continuar, sino porque Dios ordenó que se detuviera. Este momento es crucial para entender la tensión entre justicia y misericordia. Dios había permitido que el juicio cayera, pero también estableció el punto exacto donde debía cesar. No un paso más. No una víctima más. El pecado oculto de David había sido expuesto de la manera más dolorosa, no solo por su conciencia, sino por las lágrimas y los gritos de su pueblo. Y ahora, frente a la imagen imponente del ángel, David se derrumbó. Cayó rostro en tierra y reconoció lo que muchos líderes evitan admitir. Yo pequé, yo hice la maldad. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ese clamor no detuvo el juicio en sí, porque la misericordia no depende de la elocuencia de nuestra súplica, sino de la decisión soberana de Dios. Pero sí reveló un corazón quebrantado, un corazón que entendía que liderar no es solo recibir honra, sino también cargar con las consecuencias de las decisiones. El pecado oculto de David nos enseña que la autosuficiencia espiritual es tan peligrosa como la idolatría abierta, que confiar en recursos propios puede ser tan destructivo como adorar a un Dios falso, y que Dios, en su amor, está dispuesto a confrontar a sus siervos de maneras que sacudan sus cimientos, no para destruirlos, sino para devolverlos al lugar correcto, dependencia absoluta de Él. El día que el ángel fue enviado desde el cielo no comenzó con presagios visibles. No hubo relámpagos cruzando el horizonte ni truenos estremeciendo las murallas de Jerusalén. El amanecer llegó como cualquier otro, pintando de oro las colinas y despertando a las familias con el bullicio cotidiano. Pero en el mundo invisible, donde las órdenes divinas se emiten y los mensajeros celestiales esperan, algo se estaba moviendo. En el trono de justicia, el Señor había tomado una decisión irrevocable. La sentencia estaba pronunciada. Y en ese instante, un ángel fue comisionado para ejecutar el juicio. No cualquier ángel, sino uno que en las Escrituras se describe como el ángel del Señor, el mismo que había aparecido en otros tiempos para aniquilar ejércitos. Enemigos en una sola noche, el mismo que portaba la espada como extensión de la voluntad divina. No era un mensajero que traía palabras, sino uno que traía acción. Cuando el ángel descendió, no lo hizo con el batir ensordecedor de alas que los artistas pintan en lienzos. Lo hizo con la precisión de un soldado celestial que conoce cada paso de su misión. Invisible para la mayoría de los ojos humanos, pero tan real que los cielos y la tierra reaccionaban a su presencia. Su espada, no forjada en ningún taller humano, ardía con fuego que no consume, un fuego que simboliza la santidad y la justicia de Dios. Cada destello de esa espada era un veredicto ejecutado. La plaga comenzó sin anuncio. En las afueras de una aldea al norte de Israel, un hombre joven cayó al suelo, su cuerpo temblando en espasmos, para luego quedar inmóvil. Su esposa gritó, sus hijos corrieron a pedir ayuda, pero en cuestión de horas, otros en la misma calle comenzaron a presentar los mismos síntomas: fiebre repentina, debilidad extrema, colapso. No había tiempo para llamar a médicos ni para buscar remedios. La muerte llegaba más rápido de lo que cualquier mano humana podía detener. Desde ese primer foco, la plaga se movió como si tuviera mente propia. No seguía los patrones habituales de una enfermedad. Saltaba de aldea en aldea, apareciendo en lugares distantes sin razón aparente. Pero había un patrón invisible, el recorrido del ángel. El mensajero de Dios avanzaba siguiendo un mapa que solo él y su creador conocían. No se detenía para descansar, no miraba atrás, no mostraba vacilación. Cada lugar que pisaba quedaba marcado por la muerte. En el cielo, el registro de cada alma tomada era exacto. No había error. No había víctimas por azar. Cada golpe de la espada era parte de un plan divino que, aunque incomprensible para los hombres, estaba perfectamente medido. El miedo se propagó tan rápido como la plaga. Las calles que días antes rebosaban de actividad ahora estaban vacías. Puertas cerradas, ventanas selladas, mercados desiertos. Los animales vagaban sin rumbo, sin que nadie los reclamara. El sonido más común no era ya el de la vida diaria, sino el de lamentos que se elevaban en cada esquina. En las ciudades, los sacerdotes encendían incienso, una nube fragante que ascendía como súplica desesperada hacia el cielo, esperando que llegara hasta el trono de Dios. Los ancianos se reunían en plazas vacías para orar en voz alta, confesando pecados conocidos y desconocidos. Pero el ángel no respondía a esas voces. No porque fuera insensible, sino porque su misión no era escuchar, sino ejecutar. En las casas,
Madres abrazaban a sus hijos, intentando protegerlos de algo que no podían ver ni tocar. Los padres, impotentes, observaban cómo vecinos caían uno tras otro, sabiendo que nada podía impedir que la misma sombra entrara en su hogar. El ejército de Israel, entrenado para enfrentar batallas contra enemigos de carne y hueso, estaba totalmente inútil. ¿De qué servía una lanza contra una espada invisible? ¿Qué podía hacer un escudo cuando el ataque venía desde el mundo espiritual? Los generales se reunían con David, pero no había estrategia militar que pudiera aplicarse. No era un enemigo que pudieran emboscar, no era una ciudad que pudieran sitiar. Era el juicio de Dios avanzando sin resistencia. Mientras tanto, el ángel se movía con una calma aterradora. No había prisa en sus pasos, pero tampoco pausas innecesarias. Cada lugar al que llegaba quedaba marcado por el mismo patrón: un inicio repentino de muertes, un incremento rápido en el número de víctimas, y finalmente, un silencio frío que anunciaba que la sentencia se había cumplido allí. Luego, continuaba hacia el siguiente destino. En el palacio, David no podía dormir. Cada informe que llegaba de las provincias era peor que el anterior. Las cifras de muertos crecían a un ritmo imposible de asimilar. 70.000 vidas terminaron en cuestión de días. Cada rostro que había jurado lealtad al rey, cada familia que había aclamado su nombre, ahora estaba representada en un número dentro de una estadística de muerte. David sabía que no podía culpar a un enemigo externo. El enemigo estaba dentro. Su propia decisión había abierto la puerta a esta tragedia. Y aunque su corazón clamaba a Dios por misericordia, comprendía que la justicia divina estaba en curso. Al tercer día, el recorrido del ángel lo llevó a Jerusalén, la ciudad sagrada, el corazón de Israel, el lugar donde el arca reposaba. Allí vivían sacerdotes, levitas, familias enteras que dedicaban su vida al servicio de Dios. Pero el juicio no hacía distinción por cargos o funciones. La espada del ángel estaba sobre todos. Fue entonces cuando ocurrió una de las escenas más sobrecogedoras de toda la Escritura. David levantó sus ojos y lo vio. No como una visión difusa, no como un sueño, sino con claridad. El ángel del Señor estaba allí, entre el cielo y la tierra, sobre la era de Araún al Jebuseo, con la espada extendida sobre Jerusalén. La luz que emanaba de su figura no era como la luz del sol. Era una mezcla de fuego y pureza, imposible de mirar fijamente sin que los ojos se llenaran de lágrimas. La espada brillaba con un fulgor que no proyectaba sombra, como si cada partícula de luz fuera una sentencia pronunciada. David se quedó inmóvil. En ese instante, comprendió que todo lo que había ocurrido no era una cadena de coincidencias ni un simple castigo generalizado. Era la acción directa de un ser que obedecía órdenes exactas, y esas órdenes venían de Dios mismo. El silencio que se sintió en Jerusalén fue absoluto. Incluso los animales callaron. La presencia del ángel dominaba cada respiración, cada pensamiento. Los hombres que estaban cerca de la era retrocedieron instintivamente, no por miedo a un ataque físico, sino porque su espíritu reconocía la santidad y el juicio que emanaban de esa figura. Fue entonces cuando el Señor habló. Su voz no fue como un trueno que sacude la tierra, sino como una autoridad que no admite réplica. Basta. Retira tu mano. Y el ángel, sin decir palabra, bajó la espada y se detuvo. La ciudad entera pareció exhalar al mismo tiempo. Pero el alivio no borró el dolor. 70.000 habían caído. El juicio había terminado, pero las consecuencias permanecerían. En ese momento, Dios instruyó a David a través del profeta Gad. Debía construir un altar en ese mismo lugar, la era de Arauna. No era un acto simbólico vacío. Era un recordatorio visible de que solo la comunión con Dios podía detener la destrucción. Ese altar marcaría para siempre el sitio donde la espada del juicio se detuvo. Y allí, en medio del dolor y la memoria de los que habían caído, comenzaría el proceso de restauración. El recorrido del ángel por Israel fue como una sombra viva que cruzaba la nación de extremo a extremo. No avanzaba siguiendo rutas humanas, ni se dejaba guiar por caminos o fronteras. Su trayecto respondía a un mapa invisible, un plan trazado en el cielo que ni el más sabio de los hombres podría descifrar. El juicio comenzó en el norte, en regiones apartadas donde la vida era tranquila y el comercio modesto. Allí, en aldeas rodeadas de viñedos y olivares, la gente despertó como cualquier otro día. Nadie sospechaba que las primeras huellas de la muerte ya estaban marcando el suelo. Un hombre joven, fuerte y sin enfermedad previa, cayó al suelo mientras trabajaba en el campo. Su familia, confundida, lo llevó a casa, pero horas después también su hermano comenzó a convulsionar, y luego su madre, y luego vecinos que no habían tenido contacto directo con ellos.
El miedo se propagó, tan rápido como los síntomas. No había patrón lógico. Un niño podía enfermar mientras un anciano permanecía ileso. Un grupo de pastores caía muerto en cuestión de minutos, mientras que, a unos metros, otros seguían trabajando sin notar nada extraño. Los rumores comenzaron a tejerse. Algunos decían que era una maldición enviada por pueblos enemigos, otros que algún pecado colectivo había despertado la ira de Dios. En medio de esas conjeturas, la figura invisible del ángel avanzaba. No todos podían verlo, pero quienes lo vieron quedaron marcados para siempre. Algunos describieron una luz cegadora, otros una sombra con forma humana pero de proporciones imposibles. Los pocos que se atrevieron a hablar decían que sentían que el aire se volvía más denso, como si todo alrededor se detuviera en el momento en que él pasaba. Tras el norte, el ángel descendió hacia las ciudades centrales. Allí, la población era más numerosa, los mercados más concurridos y el ritmo de vida más acelerado. Pero cuando llegó, el bullicio se apagó. Los comerciantes dejaron de gritar sus precios, los músicos callejeros dejaron de tocar, y las carcajadas de los niños se convirtieron en sollozos. Las calles, antes llenas de vida, se llenaron de cuerpos cubiertos con mantas, alineados en silencio, esperando ser enterrados. Los sacerdotes intentaban purificar el aire con incienso, pero el olor de la muerte era más fuerte. Cada nuevo día traía un conteo de víctimas que parecía multiplicarse sin control. Sin embargo, en el cielo, ese número estaba perfectamente contado. No había un solo caso que escapara al registro divino. La plaga avanzó como un río imparable hacia las regiones del sur. En cada ciudad que tocaba, la rutina se rompía en pedazos. Las familias abandonaban sus hogares para buscar refugio en el campo, creyendo que allí estarían a salvo, solo para descubrir que el juicio no reconocía refugios humanos. Algunos huían hacia las montañas, otros se encerraban en las sinagogas, aferrándose a los rollos de la Torá como si el contacto físico con la palabra pudiera detener la sentencia. El ángel pasaba por aldeas y ciudades sin cambiar su ritmo. No parecía moverse rápido, pero la muerte llegaba antes de que los rumores pudieran advertir a los siguientes. Su presencia era una combinación de santidad y terror. No era un monstruo ni una bestia grotesca, pero su sola existencia en medio del pueblo revelaba la distancia infinita entre la santidad de Dios y la fragilidad humana. Los testigos que lo vieron coincidían en algo. En sus ojos había un fuego que no era de ira ciega, sino de justicia absoluta. No había vacilación, no había compasión en el sentido humano. Cumplía su misión sin alterar ni una coma de la orden recibida. Y, sin embargo, cada paso estaba bajo la mirada de Dios. En el palacio de Jerusalén, David recibía informes cada hora. Los mensajeros llegaban jadeando, cubiertos de polvo y sudor, trayendo noticias que arrancaban el aliento. Tal ciudad ha caído, tantas familias han muerto, el mercado está vacío, los campos abandonados. 70.000 muertos. El número no era solo una estadística. Para David, cada uno representaba un rostro, una historia, una vida que había jurado proteger. Los consejeros reales debatían en voz baja, algunos sugiriendo medidas desesperadas como evacuar la ciudad o reforzar las murallas, como si eso pudiera detener algo que venía desde el cielo. Pero David sabía que no había muro lo suficientemente alto ni puerta lo suficientemente fuerte que pudiera detener al ángel del Señor. Finalmente, el recorrido llegó a las puertas de Jerusalén. Allí, el pueblo se agolpó en las calles, observando el horizonte con miedo. Algunos habían oído historias de lo que había ocurrido en otras ciudades, otros no querían creer que algo así pudiera llegar al corazón de Israel. Pero entonces, el aire cambió. Una calma pesada descendió sobre la ciudad, un silencio que oprimía el pecho. Y entonces se vio. El ángel estaba sobre la era de Arauna, entre el cielo y la tierra, su espada extendida sobre Jerusalén. No hablaba, no gritaba, no amenazaba. Solo estaba allí, y su sola presencia era suficiente para que los hombres cayeran de rodillas. Los ancianos lloraban, los niños se escondían detrás de sus madres, y los sacerdotes se postraban con el rostro en tierra, reconociendo que el juicio no podía ser contenido por ellos. Fue en ese momento cuando el Señor habló: «Basta, retira tu mano». La orden fue clara, y el ángel, con la misma calma con la que había avanzado, bajó su espada y detuvo su recorrido. No hubo celebración en las calles. No hubo gritos de victoria. Hubo silencio, lágrimas y un peso en el corazón colectivo del pueblo. El juicio había terminado, pero el eco de sus pasos seguiría resonando por generaciones. David, viendo al ángel detenerse, entendió que el lugar donde se había suspendido el juicio no era un sitio cualquiera. Dios le indicó que levantara un altar allí,
y ese altar sería la marca visible de que, aunque la justicia de Dios es inquebrantable, su misericordia también es real y se manifiesta en el momento exacto que Él decide. El recorrido del ángel se convirtió en una advertencia eterna para Israel, que la santidad de Dios no es negociable, que la confianza en uno mismo es un camino directo hacia la ruina, y que, aunque Él es capaz de desatar el juicio con una sola palabra, también puede detenerlo con la misma rapidez cuando su propósito se ha cumplido. David estaba de pie en lo alto de su palacio, mirando hacia el horizonte cuando la figura del ángel sobre la era de Arauna apareció ante sus ojos. No era un destello fugaz ni una ilusión de cansancio. Era real, tan real que su espíritu lo reconoció antes que sus ojos. Entre el cielo y la tierra, el ángel del Señor permanecía suspendido, inmóvil, pero con una presencia que dominaba toda la ciudad. Su espada estaba extendida sobre Jerusalén, como si en cualquier momento pudiera descender y cortar la vida de miles. David sintió que el aire mismo se volvía pesado, que la luz del día se teñía de un matiz dorado y ardiente, como si el cielo estuviera observando ese punto específico de la tierra. El rey no pensó en su trono, en sus riquezas ni en su reputación. Pensó en su pueblo. Pensó en las madres que perderían a sus hijos, en los niños que se quedarían sin padres, en los ancianos que morirían solos. Cayó rostro en tierra y sus palabras brotaron sin planificación. Yo pequé, yo hice la maldad. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Esa oración era más que una confesión. Era una súplica desesperada de un líder que, por primera vez en mucho tiempo, se veía completamente impotente. No había ejército que movilizar, no había negociación posible. Estaba frente a la justicia pura de Dios, ejecutada por un mensajero celestial que no actuaba por emoción, sino por mandato divino. El ángel no respondió. No bajó la espada ni se movió. Permaneció firme, como si esperara una orden superior. Y fue entonces cuando Dios habló, no directamente a David, sino a través del profeta Gad. El mensaje era claro: sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna el Jebuseo. La orden pudo parecer extraña a primera vista. ¿Un altar en medio de todo este dolor? ¿Un altar en el lugar donde la espada del juicio estaba suspendida? Pero David no dudó. Sabía que un altar no era solo un montón de piedras ni un acto ritual vacío. Era un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un lugar donde la sangre del sacrificio clama por misericordia y la adoración genuina abre la puerta al favor divino. Sin perder tiempo, David descendió del palacio y se dirigió hacia la era de Arauna. A medida que avanzaba, la gente se apartaba, algunos postrándose, otros observando en silencio. Todos sabían que ese era el lugar donde la muerte había sido contenida, y todos querían ver qué haría el rey. Arauna, al ver llegar a David, dejó lo que estaba haciendo y se inclinó profundamente. ¿Por qué ha venido mi señor el rey a su siervo?, preguntó con humildad. David, sin rodeos, respondió: para comprarte la era y edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Arauna, con un corazón generoso, ofreció todo: tome mi señor el rey y ofrezca lo que bien le parezca. He aquí los bueyes para el holocausto, y los trillos y yugos de los bueyes para leña. Todo, oh rey, Arauna lo da. Cualquier otro podría haber aceptado aquella oferta, agradeciendo el gesto y procediendo con el sacrificio. Pero David entendía algo que muchos olvidan: el verdadero sacrificio tiene un costo. Y así pronunció una frase que atravesó los siglos: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Aquellas palabras revelaban un principio eterno: la adoración que no implica renuncia, la ofrenda que no implica entrega real, carece del peso que conmueve el corazón de Dios. David pagó 50 siclos de plata por la era y los bueyes. No era simplemente una transacción económica, era un acto deliberado de asumir la responsabilidad por su pecado y por el sufrimiento de su pueblo. Una vez adquirido el lugar, comenzó la construcción del altar. Piedras cuidadosamente colocadas, madera acomodada, los bueyes preparados para el sacrificio. Todo se hacía con solemnidad, cada paso acompañado por el silencio expectante de quienes observaban. Cuando el sacrificio fue ofrecido, algo sucedió que marcó el momento como sagrado. Fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. No fue una llama encendida por manos humanas, sino un fuego que provenía del mismo Dios, aceptando la ofrenda y confirmando que el juicio se había detenido. En ese instante, la espada del ángel se retiró, y la figura celestial desapareció. El peso en el aire se disipó, y la ciudad comenzó a respirar de nuevo. Las lágrimas seguían fluyendo, pero ahora eran mezcla de dolor y alivio. El altar quedó como testigo de lo que había ocurrido.
el lugar donde el juicio se detuvo y la misericordia triunfó. Ese mismo sitio, años más tarde, se convertiría en el lugar donde Salomón, hijo de David, construiría el templo. Así, el punto donde la muerte estuvo a un paso de consumirlo, todo se transformó en el corazón de la adoración de Israel. La era de Arauna pasó de ser un campo de trabajo a ser el centro espiritual de una nación. Y todo comenzó con una súplica sincera, una confesión valiente y un sacrificio que costó algo real. La lección era clara para todos los que presenciaron aquel día: Dios es justo, y su justicia no puede ser burlada. Pero también es misericordioso, y su misericordia puede irrumpir en el momento más oscuro, siempre que haya un corazón dispuesto a humillarse, a reconocer su culpa y a ofrecer lo mejor, no lo sobrante. Para David, ese altar no solo fue el final de una plaga, fue el recordatorio constante de que liderar es más que gobernar, es interceder, asumir la culpa y ponerse en la brecha por el pueblo. Fue también una advertencia para los líderes futuros: nunca confíes en tus números más que en tu Dios. Nunca permitas que la prosperidad te haga olvidar de quién viene la victoria. Y, sobre todo, recuerda que la adoración verdadera siempre costará algo, porque lo que no nos cuesta, rara vez nos cambia. La historia del ángel que mató a 70,000 israelitas no es simplemente un episodio oscuro del Antiguo Testamento destinado a causar miedo o asombro. Es una ventana profunda hacia el corazón de Dios, una advertencia solemne sobre la naturaleza del liderazgo, y una lección viva sobre cómo nuestras decisiones, incluso las más privadas, pueden tener un impacto público devastador. Lo primero que esta historia nos enseña es que el pecado de orgullo y autosuficiencia es tan grave como cualquier transgresión visible. En nuestra cultura, solemos medir la gravedad del pecado por la magnitud de su daño inmediato o por su visibilidad pública. Sin embargo, el acto de David comenzó en lo íntimo de su corazón. No hubo un espectáculo de rebelión, no hubo altares paganos ni palabras de blasfemia. Hubo una decisión estratégica que, a ojos humanos, parecía lógica: contar a sus hombres de guerra. El problema no estaba en el conteo, sino en la motivación. El orgullo es traicionero porque puede disfrazarse de responsabilidad. Puede revestirse de palabras como planificación o seguridad. Sin embargo, cuando nuestra confianza comienza a desplazarse de Dios a nuestros recursos, estamos caminando por un terreno espiritual peligroso. La segunda lección es que las decisiones de los líderes tienen un peso multiplicado. David no era un hombre común. Era el ungido del Señor, el representante espiritual y político de toda la nación. Lo que él hacía, de alguna forma, lo hacía Israel entero. Cuando él pecó, no fue solo su conciencia la que sufrió, fue el pueblo entero el que pagó el precio. Esto es incómodo para nuestra mentalidad individualista, pero es una realidad en el diseño divino. La autoridad trae consigo responsabilidad colectiva. Por eso, quienes lideran, ya sea una nación, una iglesia, una familia o una empresa, deben caminar con un temor reverente de Dios, conscientes de que su ejemplo y sus decisiones pueden desatar bendición o juicio. Una tercera lección es que el juicio de Dios es preciso y soberano. La plaga no fue un desastre natural fuera de control. Fue ejecutada por un ángel siguiendo instrucciones divinas exactas. Cada muerte estaba contada, cada ciudad alcanzada formaba parte de un plan que Dios había medido. Esto nos recuerda que, incluso en medio del juicio, Dios sigue siendo Dios. No hay caos que Él no domine, no hay consecuencia que se le escape. El juicio puede ser severo, pero nunca es arbitrario. La cuarta lección es que la misericordia de Dios puede irrumpir en el momento más oscuro. El ángel llegó hasta Jerusalén, con la espada extendida, y allí Dios dijo: «Basta». No fue porque David lo mereciera, ni porque el pueblo hubiera encontrado una forma de defenderse. Fue porque Dios, en su soberanía, decidió detener el juicio. Esto nos enseña que la misericordia no es algo que podamos manipular o forzar. No se trata de convencer a Dios con discursos, sino de rendirnos completamente ante Él y confiar en su carácter. La quinta lección es sobre el valor del verdadero sacrificio. David pudo haber aceptado el ofrecimiento de Arauna y construir el altar sin costo alguno, pero entendió que la adoración sin entrega no tiene el mismo peso. Sus palabras resuenan como un principio eterno: no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. En nuestra vida, esto significa que nuestra adoración, nuestro servicio y nuestra obediencia deben implicar renuncia, tiempo, recursos, incluso comodidad. Lo que nos cuesta es lo que realmente revela el valor que damos a Dios. La sexta lección es que Dios puede transformar el lugar del juicio en un lugar de encuentro y adoración. La era de Arauna fue el sitio donde la espada se detuvo, pero también se convirtió en el lugar donde Salomón construiría el templo.
Lo que fue un escenario de dolor se convirtió en el corazón espiritual de Israel. Esto nos recuerda que Dios no solo perdona, sino que redime. Toma nuestras derrotas y las convierte en testimonios, toma los lugares de nuestra vergüenza y los transforma en altares donde su gloria se manifiesta. Una séptima lección, quizás la más personal, es que nuestras crisis más profundas pueden ser la puerta hacia un conocimiento más íntimo de Dios. David conocía a Dios como protector, como proveedor, como salvador de batallas. Pero en este episodio lo conoció como juez santo y, al mismo tiempo, como Dios misericordioso que detiene la espada. Esa combinación de temor reverente y gratitud profunda marcó su vida y su reinado. Finalmente, esta historia nos llama a vivir con un sentido constante de dependencia. Las cifras, las habilidades, los recursos, las conexiones, todo eso puede dar una falsa sensación de seguridad. Pero al final, la vida y la muerte, la prosperidad y la calamidad, están en las manos de Dios. Él es quien decide cuándo se levanta una nación y cuándo cae, cuándo se prolonga la vida y cuándo se acorta. Esta verdad, lejos de producir miedo paralizante, debería impulsarnos a vivir con humildad y gratitud. A reconocer que, en cada decisión, en cada paso, necesitamos su guía. Que cada victoria le pertenece y cada recurso proviene de él. La historia del ángel que mató a 70,000 israelitas es, en esencia, una invitación a volver al centro, a depender de Dios por encima de todo, a recordar que sin él no somos nada, y que incluso en el juicio, su misericordia puede irrumpir y transformar lo que parecía el final en un nuevo comienzo. La escena de David frente al ángel del Señor con la espada extendida sobre Jerusalén no solo es un episodio aislado de la historia de Israel. Es una sombra, un anticipo profético de algo mucho mayor. En ella encontramos un eco distante de lo que ocurriría siglos después en una colina llamada Gólgota y una advertencia solemne de lo que ocurrirá en el futuro, en el día del juicio final. En la era de Arauna, la humanidad representada por Jerusalén estaba bajo la espada del juicio divino. El ángel no tenía que discutir el veredicto, su única función era ejecutarlo. La humanidad, representada por el pueblo de Israel, estaba indefensa. No había argumento, no había mérito, no había recurso humano capaz de detener el golpe. Esa imagen refleja la condición espiritual de todo ser humano antes de la cruz. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, y todos estamos expuestos a la justa ira de un Dios santo. El apóstol Pablo lo resume en Romanos: la paga del pecado es muerte. Sin embargo, en la era de Arauna, algo ocurrió que detuvo la espada. Dios dijo: basta. Ese momento profético apunta hacia la cruz, donde la ira de Dios fue detenida no por un altar de bueyes, sino por el sacrificio perfecto de Jesucristo. En Gólgota, la espada del juicio que debía caer sobre la humanidad cayó sobre el Hijo de Dios. Él, como David, se ofreció para que el castigo recayera sobre él y no sobre el pueblo. Pero a diferencia de David, Jesús no ofreció solo su intención. Él entregó su vida, derramó su sangre, llevó sobre sí el peso de cada pecado y absorbió toda la ira divina que nos correspondía. Así como en la era de Arauna el lugar del juicio se convirtió en lugar de adoración, en la cruz el lugar de la ejecución se convirtió en el lugar de la salvación. Lo que fue símbolo de vergüenza se transformó en símbolo de victoria eterna. En ambos casos, el altar y la cruz, vemos el mismo principio: la justicia de Dios no es cancelada, es satisfecha. El pecado no es ignorado, es pagado. La misericordia no es barata, tiene un precio, y ese precio es la vida de un sustituto. Pero la conexión profética no se detiene ahí. La imagen del ángel con la espada extendida sobre Jerusalén también apunta hacia el futuro, hacia un día que la Biblia describe con términos aún más solemnes: el día del juicio final. En Apocalipsis encontramos la figura de Cristo regresando, no como el cordero sacrificado, sino como el juez que viene con ojos como llama de fuego y una espada que sale de su boca para juzgar a las naciones. Ese día, la humanidad estará una vez más bajo la espada, no de un ángel, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento, no habrá altar que construir, no habrá tiempo para negociar, no habrá oportunidad para ofrecer sacrificios. El tiempo de la gracia habrá terminado y solo quedará ejecutar la sentencia. El relato de David y el ángel nos recuerda que la misericordia tiene un tiempo, una ventana que Dios mismo establece. Para Jerusalén, ese tiempo se cerró cuando 70,000 habían caído y Dios decidió detenerse. Para el mundo, esa ventana está abierta ahora, pero llegará el momento en que se cerrará. Y cuando eso ocurra, el que esté bajo la sangre del Cordero estará seguro, y el que no, quedará expuesto a la justicia eterna. Por eso este relato no es solo historia antigua. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos bajo la espada o bajo la sangre?
¿Seguimos confiando en nuestros recursos como David antes del juicio, o hemos reconocido nuestra dependencia total de Dios? El altar de Arauna apunta hacia un altar mucho más alto, donde no se ofrecieron animales sino el Hijo de Dios mismo. Y así como David pagó el precio para ofrecer algo que realmente costara, Jesús pagó el precio más alto, su vida, para ofrecernos salvación. Esta conexión también nos enseña que el lugar donde hoy sentimos el peso del juicio puede convertirse en el lugar donde experimentemos la mayor manifestación de la gracia. El mismo sitio donde temimos por nuestra vida puede transformarse en el lugar donde levantamos nuestras manos para adorar. La cruz fue eso para la humanidad, el lugar de mayor condena convertido en el lugar de mayor victoria. Pero para quienes rechazan esa gracia, el relato del ángel sigue siendo una advertencia. El juicio es real, preciso y final. No hay ejército, muralla o argumento que pueda detenerlo cuando Dios da la orden. La única esperanza es que, como en Jerusalén aquel día, Dios diga basta sobre nuestras vidas. Y la única razón por la que puede decirlo es porque la cruz ya absorbió todo el castigo que merecíamos. En la era de Arauna, la espada se detuvo porque un rey se humilló, confesó su pecado y ofreció un sacrificio costoso. En la cruz, la espada eterna se detuvo porque el Rey de Reyes se entregó voluntariamente, sin culpa alguna, para que nosotros pudiéramos vivir. Y en el día del juicio final, esa misma espada que fue detenida para los redimidos caerá sobre todo aquello que no esté bajo la cobertura de la sangre del Cordero. El altar de David y la cruz de Cristo nos dicen lo mismo. Ahora es el tiempo de humillarse, ahora es el tiempo de rendirse, ahora es el tiempo de pasar de estar bajo la espada a estar bajo la sangre. Porque llegará un día en que la voz que dijo basta para Jerusalén y para nosotros, ya no se escuchará. Ese día, el juicio no se detendrá hasta que se cumpla toda justicia. Imagínalo una vez más. La ciudad de Jerusalén en silencio, el aire cargado, miles de corazones latiendo con miedo mientras la espada del ángel permanece suspendida. Un solo movimiento y todo acabaría. Pero en ese instante, Dios dice, basta. La espada se retira, el juicio se detiene, la vida continúa. Esa escena no es solo un recuerdo distante, es una realidad espiritual para cada uno de nosotros. Vivimos cada día bajo una espada invisible. No una espada de hierro, sino la certeza de que nuestras vidas están en manos de un Dios santo y justo. Cada respiración es un regalo inmerecido, cada amanecer una extensión de su misericordia. Si algo nos enseña la historia de David y el ángel es que la vida no se sostiene por nuestras fuerzas, sino por la decisión constante de Dios de sostenernos. David no salió de esa experiencia como entró. Había comenzado confiando en sus números, en la magnitud de su ejército, pero terminó confiando nuevamente en la magnitud de su Dios. Comprendió que la adoración verdadera siempre costará algo, que el liderazgo exige intercesión y responsabilidad, y que la misericordia de Dios puede irrumpir incluso en medio del juicio más severo. Esta historia nos invita a reflexionar, ¿dónde está nuestra confianza hoy? ¿En nuestras cuentas bancarias, en nuestras conexiones, en nuestra habilidad para resolver problemas, en nuestra inteligencia? ¿O está en el Dios que, con una sola palabra, puede detener cualquier tormenta, cualquier juicio, cualquier crisis? No podemos ignorar otra verdad evidente aquí, la misericordia tiene un tiempo. Para Israel, el juicio se detuvo en la era de Arauna. Para nosotros, la oportunidad de encontrar salvación está abierta mientras tengamos vida. Pero llegará un día en que la voz que dice basta ya no se escuchará, y el tiempo de la gracia se cerrará. Ese día, lo único que importará será si estamos o no cubiertos por la sangre de Cristo. El altar de David señala a la cruz de Jesús. Ambos son puntos de encuentro donde el juicio se detiene y la misericordia triunfa. Ambos requieren un sacrificio costoso. Y ambos nos recuerdan que Dios no ignora el pecado, pero está dispuesto a perdonar cuando hay un corazón humillado y arrepentido. Hoy, quizá no veas un ángel con una espada sobre tu vida, pero si has sentido que el peso de tus decisiones, de tus errores, o incluso de tu orgullo, está trayendo consecuencias, este es el momento de levantar un altar. No un altar de piedras, sino un altar en tu corazón. Un lugar donde entregues lo mejor de ti a Dios, donde decidas que no le darás lo sobrante, sino lo más valioso. Esta historia también nos llama a interceder por otros. David no oró solo por sí mismo, oró por el pueblo. Dijo, estas ovejas, ¿qué han hecho? Ese es el corazón de un líder, de un padre, de una madre, de un amigo verdadero. El llamado de hoy es a ponernos en la brecha por aquellos que amamos, a pedir que la mano de Dios se mueva a su favor, no porque lo merezcan, sino porque sabemos que su misericordia es grande. Y finalmente, la historia nos recuerda que lo que hoy es lugar de dolor puede convertirse en lugar de gloria. La era de Arauna,
donde la espada casi cayó sobre Jerusalén, se transformó en el lugar del templo, el corazón de la adoración nacional. Así también, Dios puede tomar el lugar donde casi fuiste destruido, donde el juicio parecía inevitable, y convertirlo en un testimonio que inspirará a otros. El mismo Dios que dijo basta al ángel puede decir basta a la tormenta que enfrentas hoy. Puede detener el avance del enemigo, puede poner límite a la prueba, puede transformar tu derrota en altar. Pero para eso, necesitas hacer lo que hizo David, reconocer tu necesidad, humillarte, rendir lo mejor de ti y confiar plenamente en él. Mientras escuchas esta historia, recuerda que no es solo historia antigua, es una invitación personal. Tal vez el juicio que enfrentas no es una plaga, sino una cadena de problemas, un peso de culpa, una crisis familiar, una batalla interna. Hoy puedes decidir no huir, no esconderte, sino construir un altar. Un lugar donde tu orgullo muera y tu dependencia de Dios viva. Porque el día que levantas ese altar en tu corazón, el cielo lo ve y la espada se detiene. Y cuando la espada se detiene, comienza una nueva historia. Una historia marcada no por el juicio que merecías, sino por la misericordia que no esperabas. Ese es el Dios que servimos, justo, santo, pero también misericordioso y cercano. El Dios que puede cambiarlo todo con una sola palabra. El Dios que un día dijo basta sobre Jerusalén, y que puede decirlo hoy sobre tu vida. La pregunta es, ¿estás listo para humillarte, para rendirte, para confiar en Él por encima de todo? Porque cuando lo haces, el lugar donde el juicio estuvo a punto de destruirte se convertirá en el lugar donde la misericordia escribió tu salvación. Un ángel descendió del cielo, y en cuestión de días, 70,000 personas dejaron de respirar. No fue guerra, no fue accidente, fue juicio. Un juicio tan preciso y devastador que cada paso del mensajero celestial estaba contado. Su espada ardía con fuego que no pertenece a este mundo. Y lo más perturbador, no se detuvo porque se cansara. No se detuvo porque Israel tuviera fuerza para resistirlo. Se detuvo porque Dios dijo, basta. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los relatos más estremecedores de toda la Biblia. Un relato que muy pocos predican, que raramente se lee en voz alta, y que revela un rostro de Dios que no muchos quieren ver, el Dios que juzga, pero también el Dios que decide cuándo mostrar misericordia. Si crees conocer esta historia, te prometo que nunca la has escuchado así. Imagina Jerusalén en un día cualquiera. El sol se eleva sobre los tejados de piedra, iluminando mercados abarrotados donde los comerciantes gritan sus precios y los compradores negocian con manos rápidas y miradas agudas. Niños corretean entre burros y cabras, riendo, esquivando carretas cargadas de grano. Soldados patrullan las murallas, observando las colinas distantes, siempre atentos a posibles amenazas. Pero ese día, la amenaza no se encontraba en los ejércitos de los filisteos, ni en las emboscadas de tribus enemigas. No. Ese día, el peligro venía desde el cielo, invisible para la mayoría, pero tan real como el aire que respiraban. Y todo comenzó con una decisión. Una sola. Un pensamiento que germinó en la mente del rey David y que, como una chispa en un campo seco, encendió una cadena de eventos que terminarían en una de las tragedias más terribles de la historia de Israel. David, el pastor que se convirtió en rey, el hombre que había derrotado gigantes, que había unificado tribus y conquistado ciudades, había sobrevivido a traiciones, guerras y tentaciones. Había experimentado la mano de Dios protegiéndolo una y otra vez. Y, sin embargo, ese día no fue una espada enemiga ni una conspiración palaciega lo que lo puso en peligro. Fue algo más sutil, más interno. El tipo de batalla que no se libra con armas, sino con el corazón. El texto bíblico nos dice que David decidió realizar un censo de los hombres de guerra de Israel. Un conteo de su ejército. A simple vista, parece una medida lógica. Un rey necesita saber con cuántos hombres cuenta para defender el reino. Pero en el corazón de esa decisión había algo más: orgullo. Un desplazamiento de confianza. Durante años, David había ganado batallas contra ejércitos mucho más grandes, no por la cantidad de sus soldados, sino porque confiaba en que el Señor le daba la victoria. Esta vez, sin embargo, su seguridad comenzó a medirse en números y no en la promesa de Dios. Incluso su general, Joab, percibió el peligro. Que el Señor multiplique a su pueblo 100 veces más, le dijo. ¿Pero por qué mi señor el rey desea hacer esto? ¿Por qué ha de traer culpa sobre Israel? Joab sabía que no era un simple registro militar. Era un acto de independencia, una señal de que el rey estaba buscando seguridad fuera de Dios. Pero la orden fue firme. Los mensajeros partieron, recorriendo cada rincón de Israel,
contando a los hombres listos para la guerra. 9 meses y 20 días después, el informe regresó. Decenas de miles de soldados. Un número impresionante. Un número que, en apariencia, confirmaba la fortaleza del reino. Pero en el momento en que David escuchó el total, algo se quebró dentro de él. El orgullo se desvaneció y fue reemplazado por un peso insoportable de culpa. El mismo que había danzado ante el arca de Dios con un corazón puro ahora sentía que sus manos estaban manchadas por una falta de fe. Entonces vino el mensajero de Dios, el profeta Gad, con palabras que helaron el aire del palacio. Así dice el Señor, tienes 3 opciones. Escoge una y así te trataré. 3 años de hambre, 3 meses huyendo de tus enemigos, o 3 días de peste en la tierra, enviada por el ángel del Señor. El silencio debió ser absoluto. 3 días pueden parecer poco comparados con años de sufrimiento, pero lo que estaba en juego no era la duración, sino la intensidad. David respondió con un corazón dividido entre temor y esperanza: estoy en gran angustia. Mejor caigamos en manos del Señor, porque grande es su misericordia, pero que no caiga yo en manos de hombres. David estaba eligiendo confiar en que, incluso en medio del juicio, Dios podría mostrar compasión. Lo que no imaginaba era cuán implacable podía ser esa compasión y cuán alto sería el precio que se cobraría en vidas. El amanecer del primer día no trajo señales visibles de lo que se avecinaba. No hubo nubes oscuras ni terremotos. La muerte comenzó de forma silenciosa, casi invisible. Un hombre en las afueras de Betel cayó enfermo y murió en cuestión de horas. Luego fue una familia en Jericó. Después un grupo de trabajadores en los campos de trigo. El rumor se extendió rápido, una plaga. Pero no era como las enfermedades comunes. Era rápida, precisa, y parecía moverse con voluntad propia. No tardaron en comprender que esto no era obra de la naturaleza, sino de algo o alguien. Las Escrituras dicen, y envió el Señor un ángel, que destruyó a 70,000 hombres. Un ser que no actuaba por capricho, sino por mandato. Un ejecutor del juicio divino. Invisible para la mayoría, pero imposible de detener. Cada paso que daba significaba el final de incontables vidas. Mientras el pueblo lloraba y los sacerdotes clamaban, el ángel seguía avanzando, acercándose a Jerusalén. Y allí, en el corazón de la ciudad, el rey David se preparaba para enfrentar no a un enemigo humano, sino a la mirada ardiente de un mensajero celestial que venía con la espada desenvainada desde la presencia misma de Dios. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.